Bienvenidas, bienvenidos al Extra de Argifonte. En la grabación anterior tenía pensamiento, mejor dicho, dije que tenía pensamiento de hacer una publicación como la segunda parte del sentido de la vida. Pero resulta que me he animado en grabar otro que me salía de dentro con cierta necesidad. Así que este va a ser el caso y el siguiente pues ya se encargará de la segunda parte. Espero que os pueda resultar interesante. Tengo la costumbre de replantearme absolutamente todo lo que conozco. Y la razón está clara. Resulta que, o por lo menos la tengo yo clara. Y es que yo tengo algunas cosas claras, o he llegado a conclusiones en ciertas condiciones. ¿Qué pasa? Que si estas condiciones, el entorno ha cambiado, pues entonces seguramente pueda llegar a conclusiones diferentes. En otro ámbito uno podría decir, bueno, lo que te gusta es cambiar de chaqueta. No es precisamente esa idea de me pongo esta chaqueta o la otra dependiendo de lo que me interese. No, es simplemente que si las condiciones me hicieron llegar a una conclusión, me replanteo la posibilidad de que me pueden llevar a otra conclusión diferente. Claro, que la primera la hice sin tener quizás conocimiento del entorno. Y esta segunda conclusión a la que llegue puede fortalecer la que ya tenía o simplemente puede variar o cambiar por completo todas las conclusiones que tenía anteriormente. Y esto, en este caso, he llegado a pensar en aquel capítulo que hice sobre la serie de Quiero hacer un podcast y me planteé, bueno, fue muy simple, muy sencilla la idea que di cuando dije quiero hacer un podcast y dije, bueno, ¿y por qué quiero hacer un podcast? En ese momento dije, bueno, es simplemente porque me apetece. Y es cierto, es que me apetecía y me apetece hacer podcast. Pero podría tener motivos distintos, es decir, me apetece, pero eso surge de una necesidad, claro. Y dice, ¿qué motivos puede haber? Pues puede ser que quiero hacer un podcast ya sea por hacer un negocio, marketing por ejemplo, tecnología, ciencia, historia, comunicación, o por ejemplo hobbies, o por ejemplo un ejemplo también es que estoy diciendo muchas veces, por ejemplo el desahogo, que te apetece desahogarte simplemente y hablar de cualquier tema. Pues bueno, ya ahí son los motivos, pero realmente ¿cuál es el motivo? Pues el motivo es para satisfacer una necesidad, ya sea propia o bien sea también ajena, porque al fin y al cabo nosotros muchas veces funcionamos más por las necesidades de otros que por los propios. Bueno, normalmente, las personas normales, vamos. Y ya entramos en una discusión de qué es normal y qué no es normal. Pero bueno, es lo que quiero decir. Que por lo menos tiene que tener uno un planteamiento de la razón por la que quieres hacer el podcast. Después, una vez que llegas a eso, dices, vale, es satisfacer una necesidad, ya sea propia o ajena, muy bien. Pero ¿de qué vas a pensar? ¿De qué va a versar? ¿De qué va a tratar ese podcast? Pues la propia necesidad puede decirte, bueno, ya sabes el motivo. Esa necesidad te está creando el hacer el podcast. Pero claro, esa necesidad puede llevarte a otra que tú desconocías o que estás descubriendo en ese momento, que la tenías oculta, pero claro, está haciéndote despertar cosas que tú en ese momento que te lo has replanteado, el por qué quiero hacer esto, te puede llevar y decir, bueno, ¿por qué motivo? Entonces puedes decir, ¿de qué hablo? Porque una cosa es decir, quiero hacer un podcast, pero ahora te pones con el micrófono, te pones con el programa, buscas el alojo, le pones el nombre, vale, muchas cosas, pero dice, ¿de qué? Bueno, pues resulta que hay programas de metapodcast o metapodcasting o como quieras llamarlo, que resulta que se repiten mucho en el motivo. Dice,
puedes empezar a hablar pues de lo que te apetezca. Otros te dicen, y la mayoría se repiten en esto, el podcast debe versar de aquello de lo que seas capaz de hablar durante horas. Y bueno, es cierto, porque si tú necesitas hacer un podcast de cierta forma regular, pues es cierto que tienes que tener conocimiento de lo que estás hablando, no vas a ponerte a hablar por hablar. Es cierto que hay quien puede decir, bueno, yo voy a hablar de mi vida y para eso no me hace falta pensar, meditar, buscar información. Sí, es cierto, pero vamos a ver, ya sea por una cosa o de otra, tú al final lo que terminas hablando, ya sea por ejemplo, de formación. Yo tengo una formación de un tema y me puedo poner a hablar de eso. O bien dice, bueno, voy a hablar de una afición. Me parece un buen punto de partida, salvo que por afición surge una polémica que me resulta hasta curiosa, esa polémica, porque, y lo digo, aquellas personas que han comentado esa frase de que debe hablar de aquello que seas capaz de hablar durante horas, que parece precioso ese mensaje para poder empezar, me parece muy bien. Resulta que esas mismas personas las he escuchado en otros podcasts en las que ya empiezan como con cierto corporativismo, intentando defender su trabajo, como echando por tierra los trabajos de otras personas que no son profesionales. Y claro, es esa dualidad, por un lado, como tengo un libro o tengo un programa o tengo algo que habla sobre ciertos temas, pues yo quiero venderlo y digo, pues haz un podcast que trate de lo que sea. Y luego cuando tú estás en un podcast que realmente te está dando más dinero, pues te pones a defender la idea de que el podcast tiene que ser profesional, que tiene que versar sobre temas serios y claro, te quedas un poco fuera de juego ante ese tema. Bueno, sea como sea, lo que tiene que estar claro es que, bueno, lo que tiene que tener muy claro es que muchísima gente se va a poner a defender de forma corporativista todo su trabajo. Eso está más que claro. Y por un lado te va a decir una cosa y por el otro lado te va a decir otra cosa. El tema es que tienes que tener claro que la conclusión, al menos la que yo he sacado, es que antes de proponerte cualquier cosa, es que con el tiempo, como digo, comencé a escuchar ciertos epítetos antes de plantearte, sí. Tú me empiezas a escuchar, a informarte, igual que cuando entras dentro de una red social. Y en una red social, como no la conoces demasiado, por ejemplo Twitter, no la conoces demasiado, no sabes cómo funciona, la gente habla, pero tú dices, bueno, ¿y de qué habla? ¿O qué es lo que dice? Y bueno, estas personas están hablando de este tema y yo no sería capaz de hablar de estos temas. Y sin embargo, conforme vas cogiendo un poco más de confianza, terminas hablando de esos temas. Y al final terminas participando. La cosa está en que tú tendrías que tener claro que cuando hay alguien que se pone a añadirles epítetos a los sustantivos y por ejemplo habla de el podcast profesional, el podcast amateur, el podcast ciudadano, para distinguirse o para como supervivencia de su podcast frente a otros tipos de podcast, pues te das cuenta que quizá es como el que se pone a hablar sobre la democracia y a esa democracia termina añadiéndole adjetivos que tratan de realmente de hablar de otro sistema de gobierno. Pero como tiene más caché el tema de la democracia, pues mejor hablar de eso. Llevo años, muchos años ya escuchando podcasts. Bueno, ya no solamente tienen que ser podcasts, es cualquier producto. Y sí, digo producto como si fuera una mercancía, pero aunque no me gusta la idea, termina siendo muchas veces de esa forma. Pero dice uno, ¿qué es lo que te hace que te enganche ese trabajo, ese proyecto de esa persona o de otra persona distinta? ¿Qué es lo que hace? Y siempre termina relacionándose, quizá hay más, pero ahora mismo así pensándolo, pues la pasión que transmite esa persona cuando está comunicando. Otra cosa, por ejemplo, es la entrega a ese proyecto. Esa persona
que dicen, mira, es que se nota que lo que está haciendo le está gustando y además está aportando, no está copiando, sino aporta. O por último, y yo creo que es muy importante, es la honestidad. De manera que, si lo que hace esa persona lo hace con pasión, es decir, que es como si le saliera de su interior de forma como si fuera una fuente a borbotones y en ocasiones incluso incontrolado, pues eso se percibe. Y dice, esta persona es auténtica, está diciendo lo que piensa, lo que quiere decir y me gusta lo que está haciendo, está transmitiendo. Y quizás está hablando de un tema que a mí, francamente, pues puede que no me interese, pero le da ese punto personal del tema que está hablando y lo hace de tal forma que te engancha. Al menos eso, la pasión es algo que importantísimo que tiene que transmitir. Como digo yo, eso sí, muchas veces, y me doy cuenta principalmente en los youtubers, que es que a veces hasta me lleva a pensar que es que puede ser cierto problema, pero bueno, no lo sé, es que no lo entiendo. Esa verborrea, eso, yo sé, parecen seres verbilocuaces que añaden también con esos pequeños microcortes que van haciendo entre palabra y palabra, que lo dicen todo tan rápido y encima sin espacio entre una cosa y otra que termina taladrándote el cerebro. No, yo, al menos para mí en el podcast se agradece y para mí gana enteros personas que hablan de forma sosegada, tranquila, pero no por eso no transmite esa pasión. Transmite la pasión, pero lo puede hacer de una forma muy sosegada. La forma de decirlo, las palabras que utiliza, el trato que tiene, el cómo busca hacer las cosas de la forma que lo hace. Y esto ya me lleva al segundo punto que yo iba diciendo, que es la entrega a ese proyecto, ya que si trabaja ese capítulo, ese episodio, lo que hace es que se note por completo. Sabes perfectamente que esa persona podría haber dicho lo primero que le pasaba por la cabeza. Sin embargo, dice, mira, se nota que ha estado pensando, meditando, de qué forma decirlo o cómo abordar este tema para que enganche un poquillo más, o por lo menos a esa persona está tratando que enganche. Otra cosa es que lo logre, pero ya son dos puntos de 3 posibles que hace que te pueda enganchar. Al menos eso es de la forma que yo lo veo. Y ya por último, y como se suele decir, y no por ello menos importante, es la honestidad. Y es que yo considero que es importantísimo ser claro, respetuoso, responsable, de manera que se puede escuchar un podcast sobre, yo qué sé, de opinión, o un podcast personal, o imagínate que le da por hablar sobre cosmología o astrofísica, pero sabiendo que lo está haciendo de forma honesta, porque él mismo está reconociendo que esto lo ha cogido de tal sitio, o que puede que no tenga conocimientos concretos de ese tema, pero da su opinión. ¿Por qué no va a dar su opinión? Pues claro, es una de las cosas que yo veo en esa lucha corporativista de los que se preocupan de ponerle a su podcast el epíteto ese de podcast profesional. Pues sí, ese es el tema. Pues cuando hay alguien que lo está haciendo con pasión, que lo hace con entrega y además está siendo honesto, a mí no me importa escuchar a alguien que quizás no sea un experto en la materia, pero sí da su opinión, su interpretación, y esa es una de las cosas que a mí realmente me llaman muchísimo la atención para poder escuchar un podcast, porque veo que hay personas que, aunque no sean expertos en una materia, sí se preocupan de informarse y de dar su opinión al respecto. No como muchas veces uno está rodeado de muchas personas que lo único que le interesa es el fútbol y 4 cosas más que hay en el alrededor, y no le importa lo más mínimo lo que hay más allá de la punta de sus narices. Y claro, lo importante, pues si se equivoca, siempre está la interacción con la persona. Lo escuchas y te diriges a esa persona de forma respetuosa, indicándole que quizás no esté correcto lo que ha dicho, y si esa persona es honesta, esa persona tiene pasión por lo que hace, pues incluso te lo va a agradecer.
En mi caso yo lo agradecería si yo me equivoco y digo una barbaridad que probablemente alguna vez se me haya podido escapar. O no lo sé. y nada, yo creo que esos son los puntos más importantes que me llevan a mí a pensar que algo merece la pena. El tema es que cuando veo las disputas entre personas creativas, y porque al fin y al cabo te pones a mirar y dices, bueno, están los youtubers, los podcasters, los no sé qué, bueno, da igual, es que al fin y al cabo están los que copian y los que crean. Recuerdo esa frase que ya no recuerdo de quién era, que decía que los sabios crean, los genios copian y los mediocres hacen unas copias malas. No recuerdo muy bien la frase. Y yo considero que las personas que crean en las redes, y ya sea en las redes o en cualquier cosa, es como crear. Tú lo que estás haciendo es crear. Otra cosa es copiarte. Pero por lo menos si lo copia, reconoce el autor, que mínimo. Pero si tú eres una persona que está intentando crear, pues que menos que reconozca a otras personas que crean. No hay que estar continuamente con esas disputas que no entiendo por qué tiene que haber. Y en ocasiones cuando veo esas disputas que hay entre una persona y otra, que es como si estuvieran en un túnel oscuro, porque alguien le ha dicho que si se ponen a oscura pueden encontrar la luz de forma más fácil, y esas dos personas que se están enfadando o peleando pues van juntos en ese pequeño túnel estrecho, y se les ha informado de que hay un pequeño escape de gas. Sí, están informados que puede haber un pequeño escape de gas, y uno que se cree más listo que el otro, en apariencia por lo menos, le comenta al otro que tiene al lado que saque una cerilla para ver si, encendiendo la luz, puede ver una señal que le indique dónde está la salida. Por un lado, se beneficiarían los dos si se ve la señal y se pueden ir los dos, y por otro lado, si no está la señal, por lo menos tiene la suerte de que explote y se quita uno de en medio, sin saber, sin darse cuenta, sin meditar lo más mínimo, que le puede afectar también esa explosión. Lo peor de todo es que después, 15 días después, veo a esos mismos dos metidos dentro del túnel, y es el otro el que le dice, mira, ¿por qué no enciendes la cerilla? A ver si encuentra una señal que nos indique la salida. Bueno, en fin, eso es un comentario de humor que me suele venir a la cabeza muchas veces de forma visual, y que quizás no lo he podido contar tal como me viene a mí a la cabeza. Pero bueno, pues esto era el pensamiento sobre por qué hacer un podcast y sobre qué puede ir el tema del podcast. Y ya sabes que el tiempo corre, que el tiempo vuela, y para poder aprovecharlo, apresúrate despacio. El Extra de Argifonte se despide por hoy. Podéis encontrar a Víctor Gabriel en Twitter como Hermes_Gabriel, Telegram, Mastodon o Hapsila como Hermes Gabriel. Muchas gracias y nos vemos pronto. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.